Buenas tardes a todos. El tema que me gustaría tratar hoy con ustedes es el relativo a algunas de las tensiones que suscita la política migratoria de la Unión Europea. Se trata de un tema delicado. Voy a tratar de abordar el asunto desde una perspectiva aséptica, pero tomando como referencia el punto de vista de los Estados. Sin embargo, tengo muy presente, y les ruego que también lo tengan ustedes, que detrás de cada cifra de las que voy a dar hay una persona de carne y hueso que hay que tener un poco de sensibilidad en este tema, más que el que tiene cierta canciller con cierta niña palestina. Bien. España es geográficamente puerto de entrada a la Unión y por lo tanto algo sabemos sobre temas de inmigración. No obstante, el objetivo de esta ponencia no es el de analizar la situación de nuestro país, sino llamar la atención sobre otros flujos migratorios que pueden ser los más desconocidos, que son los que tienen lugar en el este de Europa. Estos flujos están siendo foco de tensión política en el seno de la Unión y tienen a Hungría como uno de sus principales protagonistas. Para ello, para este breve análisis, tomaremos como punto de partida algunas de las iniciativas propuestas por la Comisión Europea en relación con la migración, que han sido muy comentadas además por los medios de comunicación a lo largo de los últimos meses, las llamadas cuotas de refugiados. Hemos asistido a un baile de números, 60.000 personas, 40.000, 20.000. Hablaremos un poco sobre las propuestas, a qué responden estas cifras y cuál es el estado actual. Hay que hacer, no obstante, una precisión previa, y es que dentro de los flujos migratorios tenemos que realizar una distinción entre, por un lado, los inmigrantes con derecho a protección internacional o protección subsidiaria y, por otro, los inmigrantes que no gozan de dicho derecho por hacer de forma irregular al territorio de la Unión por otras circunstancias eminentemente económicas. Precisado lo anterior, la Comisión ha propuesto recientemente, como ya he mencionado, dos iniciativas que presentan un sistema de cuotas ambas, y ambas también están dirigidas a ese primer grupo de personas. En primer lugar, tenemos una recomendación sobre un programa europeo de reasentamiento, que no sería jurídicamente vinculante, y en segundo lugar, una propuesta de decisión del Consejo relativa al establecimiento de medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y de Grecia. Esta propuesta de decisión sí podría desembocar en una norma jurídicamente vinculante. Como vemos, ambas tienen un alcance muy diferente que está marcado por la vinculatoriedad jurídica. Resumiendo brevemente, el primer acto nos encontramos ante una recomendación que sugiere establecer un sistema de cooperación con terceros estados con el objetivo de absorber un total de 20.000 personas en un plazo de 2 años. El programa de reasentamiento va dirigido a la recepción directa de demandantes de asilo desde estos terceros países para evitar que tengan que recurrir a redes delictivas y a la potencial pérdida de vidas humanas durante el trayecto hacia Europa. Se está pensando especialmente, y además así se menciona en los considerandos, en las tragedias en el Mediterráneo sucedidas a lo largo del último año. En concreto, la recomendación plantea un sistema de reparto basado en cuotas adaptables según el número de estados que quieran participar, que se fijarían en función de 4 parámetros. Por un lado tenemos la población, por otro el PIB, por otro las solicitudes de asilo recibidas entre el periodo 2010-2014 y por último la tasa de desempleo. El segundo acto, la propuesta de decisión, ha planteado más problemas porque podría, por su naturaleza, desembocar en un acto jurídicamente vinculante. La propuesta va encaminada a responder a la situación de emergencia que se vive en Italia y en Grecia ante la afluencia masiva de nacionales de terceros países. En justificación de esta medida, se acude a los datos de Frontex, que dejan patente el drástico incremento de cruces irregulares en 2014 respecto al año anterior. Se trata de un 227% en el caso de Italia y un 153% en el caso de Grecia, en el plazo de un año. Estos porcentajes además siguen creciendo. La propuesta plantea el reasentamiento de aproximadamente el 40% de los inmigrantes llegados de forma irregular a Italia y Grecia a lo largo de 2014, sería un total de 40.000 personas.
entre los demás Estados miembros, no solo Italia y Grecia, para que todos soporten esa carga, con un reparto basado en unas cuotas calculadas conforme a esos mismos parámetros que hemos mencionado antes en el caso de la recomendación, que además tendrían un carácter obligatorio. Perdón, no lo he dicho. Son cuotas obligatorias, pero no lo serían para todos, porque en virtud de los tratados existen ciertos estados, como Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, que gozan de cláusulas que les permitirían eximirse de esta vinculación jurídica, obligatoriedad. Los planes de la Comisión se han encontrado con la posición de varios estados en el pasado Consejo Europeo de 25 y 26 de junio, en el que se decidió seguir adelante con estas iniciativas, pero descartando el establecimiento de cuotas obligatorias. Las cuotas que se debatieron en concreto en este Consejo Europeo, bueno, en concreto el Consejo Europeo lo que hablaba es de alcanzar ahora en julio, este lunes de hecho ha sido, un consenso sobre la distribución de estas personas que reflejase las situaciones específicas de los Estados miembros. Si leen la prensa, no ha habido consenso. Y estas cuotas, que eran obligatorias en la versión original de este proyecto, planteaban problemas con varios países, entre ellos el nuestro, y esa era la razón por la que fracasaron. Y lo que hoy nos ocupa eran rechazadas por varios estados del este de Europa, y la posición de Hungría era particularmente beligerante. Entonces llegamos a la cuestión de la tensión política. ¿Qué es lo que está sucediendo en el este de Europa? Pues bien, según los datos de Frontex, la llamada ruta de los Balcanes Occidentales, con destino principal Hungría, fue la tercera más utilizada en 2014, con un total de 43.000 cruces irregulares. En junio de este año ya se ha alzado provisionalmente a la segunda posición con unos 67.000 cruces, que suponen aproximadamente en este periodo de medio año 25.000 más que el año pasado. Esta situación ha desbordado las infraestructuras de acogida húngaras y ha incrementado el desencanto del ejecutivo de Víctor Orbán con la Unión. Para aquellos de ustedes que no conozcan al señor Víctor Orbán, tal vez lo puedan identificar por ser el líder europeo que a principios de este año abogó por reinstaurar la pena de muerte. Aclaro que yo no pretendo ser su biógrafo personal, no me conozco la vida y milagros de este señor, pero ya es un dato que nos permite ir ubicándolo ideológicamente. Volviendo al señor Orbán, la situación de su gobierno ha empeorado desde que perdió la holgada mayoría parlamentaria con la que contaba en la pasada legislatura, y ha comenzado a radicalizar su mensaje en respuesta al crecimiento de los partidos de ultraderecha, y además está comenzando a lanzar duros mensajes contra la Unión. A modo de ejemplo, les voy a exponer unos fragmentos extraídos del discurso sobre el Estado de la Nación que pronunció a finales del pasado febrero. Textualmente. Europa se enfrenta a cuestiones que ya no pueden ser respondidas en el marco del multiculturalismo progresista. ¿Podemos dar refugio a personas, muchos de los cuales no están dispuestos a aceptar la cultura europea o que vienen aquí con intención de destruirla? Y también dice, no podemos tener éxito si solo podemos ser unos mandados en nuestro propio país, si no tenemos independencia. La soberanía nacional es una cuestión fundamental. Estos mensajes, dirigidos a Europa, siguen la línea de otros discursos que pronunció anteriormente y en los que señalaba que su objetivo era frenar totalmente la inmigración y quería que Europa también tuviera el mismo objetivo, y que otros líderes europeos se habían opuesto a él sin preocuparse por la ruptura de lo que él definió como la base étnica de un Estado-nación. Para Víctor Orbán, la base étnica de un Estado-nación, en concreto de Hungría, se fundamenta en dos pilares, que por un lado es la lengua húngara y por el otro lado la religión, el cristianismo. En este contexto se producen las propuestas de la Comisión, que ya hemos comentado, y entonces varios países del este, con Hungría en la cabeza, muestran su rechazo. Su queja es clara. Ellos opinan que no se tiene en cuenta la presión migratoria que sufren. Protestan porque consideran que solo se adoptan medidas en beneficio de los países del sur de Europa y muy enfocadas a las rutas del Mediterráneo central y oriental, es decir, la que tienen como destino Italia y Grecia. La Comisión señaló en ambas propuestas que la inmigración de la ruta balcánica, que es la que se dirige hacia Hungría, no tiene el mismo perfil que la que accede irregularmente por Italia y Grecia. Según los datos de Frontex en los que se apoyan, la mayoría de las personas que acceden a Hungría irregularmente son personas procedentes de Kosovo, sobre las cuales la Comisión opina que no precisan de forma manifiesta de protección internacional.
Frente a esta situación, el gobierno húngaro ha decidido reaccionar. Por ejemplo, ha impulsado la construcción de una valla de 4 metros de alto a lo largo de casi 180 kilómetros de su frontera con Serbia. Además, ha hecho amago de suspender un reglamento llamado Dublín II, que establece los mecanismos para la determinación del Estado miembro responsable frente a una solicitud de protección internacional. Sobre este último punto, Hungría justificó la suspensión de Dublín III, es el reglamento, por la saturación de sus infraestructuras de acogida y por considerar que existe un importante volumen de refugiados de los que finalmente ha de hacerse responsable, cuya primera entrada se ha producido previamente por Grecia. Finalmente, el ejecutivo de Orbán dio marcha atrás y además lo hizo tan solo un día después de anunciar la meta. La situación ahora mismo sigue un poco en el aire. Habrá que esperar a ver si se plantean nuevas medidas desde la Unión, medidas para afrontar este problema y que disminuyan la tensión política. Los movimientos que hay previstos, aquí lo cierto es que he tenido que reescribir a lo largo de esta semana mi intervención porque ha habido acontecimientos recientes, una reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. Entonces, estas concreciones que se han producido son, por un lado, el propósito de celebrar una conferencia de alto nivel para plantear los retos que tienen lugar por el crecimiento de esta ruta de los Balcanes occidentales, que se planteó en el Consejo Europeo y que todavía no tiene fecha, pero que posiblemente sea celebrada en Budapest. Y por otro, que Hungría no va a recibir solicitantes de asilo en el marco de la propuesta de decisión del Consejo de la que hemos hablado, y así quedó confirmado el pasado lunes. En conclusión, y termino ya con ello, queda claro que existe un punto caliente en cuanto a la inmigración en el este de Europa, que se trata de un asunto que debe ser abordado, tanto en apoyo de los Estados miembros de esa zona, como para evitar que Hungría siga radicalizándose y continúen creciendo en su seno el euroescepticismo y la eurofobia. Y así concluyo mi intervención. Espero haberles aportado algún dato que no conocieran y abriremos ahora el bloque. Muchas gracias.